Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 4.11 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice así: un cable está tendido sobre dos postes que están separados 10 metros. A la mitad del cable cuelga un letrero que provoca que el cable se pandee. Este desciende una distancia vertical de 50 centímetros. Si la tensión de cada segmento del cable es de 2000 newtons, ¿cuál es el peso del letrero? Ok, entonces vamos a empezar por dibujar el ejercicio. Entonces nos dice que tenemos aquí dos postes. Uy, qué horrible. Son dos postes. Ahí está. Vamos a dibujar aquí el piso. Y acá tenemos el otro poste. Entonces nos dice que la distancia que hay entre los dos postes es de 10 metros. Nos dice que hay un cable que está tendido entre los dos postes y es el que está soportando al letrero que está colgado. Entonces tendríamos algo así. Y ahí tendríamos nuestro letrero. Entonces dice que el cable se pandee 50 centímetros. Entonces eso quiere decir que lo que baja aquí son 50 centímetros. Y nos dice también que la tensión en el cable, en cada extremo, es de 2000 newtons. Entonces esa es la información que nos dan. Muy bien, entonces vamos a empezar por dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces para eso vamos a utilizar este punto de aquí como el punto de referencia para sacar las fuerzas que están en ese ejercicio. Entonces ahí tendríamos nuestro punto y el más fácil de determinar pues es el peso, bueno, de dibujar más bien, que apunta hacia abajo. Ok, ahora tenemos también la tensión en los dos extremos de la cuerda. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que cuando nosotros trabajamos con una cuerda, por no ser un elemento rígido, la cuerda tiene que estar trabajando a tensión, tiene que estar jalando, la cuerda nunca puede estar empujando. Entonces quiere decir que en ambos extremos la tensión en la cuerda tendría que ser dibujada de esa manera. Bueno, en teoría ambos con la misma inclinación. Bueno, algo así. Entonces ambos tendrían que ir en la misma inclinación porque esto se está pandeando en el medio. Entonces ahí tendríamos, vamos a llamarle simplemente tensión, porque en teoría por ser todo simétrico debería ser igual. No le vamos a llamar a tensión A o tensión B porque se supone que esto está simétrico, entonces tendría que ser la misma fuerza en ambos extremos. Y aparte nos dicen que la tensión en cada segmento también es igual, ¿no? De 2000 newtons para cada extremo. Entonces aquí simplemente hay que recordar que por ser un capítulo donde hablamos de equilibrio traslacional, esto se supone que está completamente en reposo y por lo tanto habrá que plantear nuestras dos ecuaciones, que sería sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Esto significa que este ejercicio o este sistema no se está moviendo ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni a la derecha, ni a la izquierda. Entonces, para hacer eso hay que tomar en cuenta todas las fuerzas que estén actuando en el eje X y todas las fuerzas que estén actuando en el eje Y. Pero vemos aquí que las dos tensiones están trabajando tanto en X como en Y, porque no están completamente horizontales, pero tampoco están completamente verticales, sino que están trabajando en los dos ejes. Entonces aquí vamos a dibujar nuestra tensión X, que sería la componente horizontal, y TY, que sería la componente vertical. De igual manera, acá tendríamos TX y acá tendríamos TY. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Al tener TX en ambos lados, pues vemos que estas se cancelarían mutuamente porque es el mismo valor, TX y TX, solamente que uno apunta a la derecha y otro apunta hacia la izquierda. De hecho, pues si quieren lo podemos escribir aquí. Entonces nos quedaría sumatoria de fuerzas en X. ¿Quiénes son las fuerzas que están actuando en el eje X? Las dos TX. Una apunta hacia la derecha, positivo, otra apunta hacia la izquierda, negativo. Entonces TX menos TX es igual a 0. Pues sí, hasta eso es lógico. Entonces nos queda esta ecuación ya en equilibrio. Perfecto. Pero ahora tenemos la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces sería que tenemos aquí una TY más otra TY,
que también está apuntando hacia arriba, por eso las dos son positivas, menos el peso W es igual a 0. Entonces el peso W apunta hacia abajo, por eso es que lo pongo negativo. Entonces simplemente para este ejercicio vamos a trabajar únicamente con la ecuación del eje vertical. Entonces una TY más otra TY serían 2 TYs. Y la W que está restando, si la paso al otro lado, pasaría sumando. Entonces me quedaría que el peso puede ser igual a 2 veces la componente vertical de la tensión. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Pues necesito sacar la componente vertical, es decir, necesito sacar TY. Me decía que el vector original, es decir, que el vector T era de 2000 newtons. Entonces hay que recordar que se puede asociar siempre al vector original con sus componentes. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer por medio de trigonometría. Sabemos que la distancia que hay entre los dos extremos es de 10 metros. Por lo tanto, la mitad serían 5 metros. Quiere decir que este triángulo mide 5 metros. Perdón, que esta línea de este triángulo mide 5 metros y esta parte de aquí mide 0.50 centímetros. Eso también en metros serían 0.5, sería la mitad. Entonces esto de aquí vale 0.5 metros. Bueno, de hecho vamos a dibujar el triangulito por acá. Tendríamos algo así. Esto vale 5 metros y esto vale 0.5 metros. Entonces, por medio de trigonometría vamos a determinar los ángulos. Recordar que el ángulo que nos interesa sacar, o por lo menos el que a mí me gusta utilizar, viene siendo el ángulo que se forma entre el vector original, esta línea viene siendo esta línea blanca, que es el vector original, y la línea horizontal. Entonces a mí me interesa sacar este ángulo de aquí. Como tengo los dos catetos, la relación trigonométrica que voy a utilizar va a ser la tangente. Entonces recordar que la tangente es tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si yo quiero saber el ángulo, pues entonces aplico el arco tangente, que en la calculadora viene como tangente a la menos 1 de cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto a este ángulo? Viene siendo el 0.5. Entonces voy a dividir 0.5 entre 5, eso me da 0.1 y a eso le saco el arco tangente, que es shift tangente, y me da un ángulo de 5.71 grados. Entonces quiere decir que el ángulo que se forma es este, de 5.71. Y entonces ahora sí voy a poder trabajar o obtener las componentes Tx y Ty, pero en este caso lo que me interesa es Ty. Entonces también hay que recordar que si esto es Tx, esto es Ty y esto es T, pues entonces la manera de asociar T con Ty es por medio del seno. ¿Por qué del seno? Porque en este caso el seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y entonces yo quiero asociar al cateto opuesto, que es la componente vertical, y a la hipotenusa, que es el vector original. Entonces me queda que el seno del ángulo es igual, el seno de 5.71 es igual al cateto opuesto, que es Ty, dividido entre la hipotenusa, que es T, pero yo quiero conocer Ty. Entonces simplemente despejo la T que está dividiendo, paso multiplicando, me queda que Ty es igual a T por el seno de 5.71. Esto de aquí simplemente lo estoy pasando a multiplicar para acá y simplemente volteo. El Ty lo escribo a la izquierda y esto, que sería T por seno, lo escribo a la derecha. Y aquí está. Entonces, como T ya lo conozco, que es igual a 2000, pues simplemente sería en la calculadora escribir 2000 por el seno de 5.71. Eso me da igual a 198.98. 198.98. Entonces esa es la tensión que hay en la cuerda. Bueno, más bien la componente vertical de la cuerda, 198.98. Y como yo quiero conocer el peso, que es lo que me están preguntando acá, cuál es el peso del letrero, pues yo ya tenía aquí una asociación entre el peso y la componente vertical. Dice que el peso puede ser 2 veces la componente vertical. Por lo tanto, el peso será igual a 2 veces 198.98. Si yo multiplico eso por 2, eso me da 397.97.
newtons. Entonces, este sería el peso que puede soportar ese cable en esos dos postes. Bueno, espero que el ejercicio te haya sido útil. Si es así, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie y muchas otras.